hay oportunidades de negocio, pero cada vez se van, al menos en todo esto de medios y todos están muy cerradas. Yo tengo una frase, que yo soy muy bueno para ganar plata y muy bueno para perder plata. Entonces ahora estoy tratando de limitar los errores. O sea, es algo en lo que tengo que trabajar. Ya soy consciente de que no me debo meter en negocios que no conozco. ¿Qué ocasionó la crisis? La privatización de la televisión. Pero no solo eso, sino la crisis económica, porque en el 99 era una crisis muy grande. El músculo económico del grupo estaba basado en televisión, que eran unas facturaciones gigantescas. Porque ellos esperaban penetrar rápido, nosotros les logramos demorar esos 2 años. Entonces nos tocó una época muy mala donde se perdió una plata que no teníamos ni podíamos resistir. Creaste lo de los medios en radio, televisión, pero ¿cómo terminaste con Efectimedios? El negocio de los medios es lo más volátil del mundo. Entonces uno lanzaba una novela de televisión. Si la novela, el primer día que salía el rating, tenía 30 puntos, usted estaba millonario. Y si tenía 8, estaba quebrado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Tecnomarketing, el podcast que trae la tecnología al mercadeo. Somos Camilo Guerrero y quien les habla Óscar Avendaño. Hoy vamos a hablar de ser empresario en Colombia. Vamos a hablar de una historia de qué se necesita para ser un empresario exitoso por más de 40 años en Colombia. El perrenque, que es la palabra que nuestro invitado utiliza mucho, de enfrentarse a los grandes, aun cuando uno le digan que está loco, de caerse y saber levantarse. Carlos, bienvenido. Gracias, Óscar, Camilo. Muchas gracias. Carlos, cuéntenos un poquito, contémosle un poco a la audiencia quién es usted. No, a ver, yo soy un empresario de medios de comunicación. Empecé hace 40 años. Yo trabajé en Caracol Radio. Era vicepresidente comercial, fui secretario general también, yo tenía un buen cargo. Estuve un tiempo, me retiré y monté una serie de empresas. Entonces yo he venido en una actividad empresarial más que todo asociada a los medios. Yo tuve una posición importante en televisión con el Canal A. Llegamos a manejar una parte bastante importante de la comercialización de televisión. Tuve emisoras, después tenemos una compañía de outdoor que se llama Efectimedios, y en general he estado en casi todos los medios y hemos hecho otras experiencias empresariales también. Perfecto, entonces empecemos por ese primer salto de ser vicepresidente comercial a lanzarse a ser empresario, porque eso es toda una historia. A ver, yo tenía un cargo bueno en Caracol, o sea, pero me ganaba 320.000 pesos de la época. Y un día... Eso es en los 80s. Eso es 1980, sí, los 80, 85. Yo tenía un cargo importante, pues estaba, aunque era muy joven, tenía un buen puesto. Tenía una responsabilidad enorme. Entonces un día me mortifiqué porque por algún motivo, digamos, interno, y decidí independizarme. Entonces ese día, en vez de buscar trabajo, decidí independizarme. Pero hay una historia detrás que es bien interesante, que es, o sea, en esa época existía Caracol como cadena, existía, no sé si RCN, y existía tal vez una o dos más, pero usted vio una oportunidad, un océano azul en aquella época de otras emisoras. Sí, yo inicialmente lo que pensé es que pues yo podría comercializar emisoras independientes, porque había muchas y con mucha sintonía, que llamábamos, que era la palabra más que audiencia. Entonces había mucha sintonía y yo pensé que podría comercializar emisoras independientes. Entonces yo, digamos, había logrado en mi trabajo hacer muy buen nivel de contactos. Entonces creía que podía tener muchos amigos, muchos contactos, etc. Y empecé a trabajar eso. En ese momento la televisión también estaba fragmentada. Entonces también había la esperanza de poder comercializar algo de televisión, que efectivamente sucedió. Pero ¿qué te motivó a emprender? ¿Cuál fue ese motivo que tú dijiste, quiero salirme de eso? Pues eso es como algo que lleva a uno en la vena de emprender, o sea, la vena de ser independiente. También vi una oportunidad, pues estaba joven, hubiera podido buscar otro trabajo, pero como que me llamó la atención más independizarme. Claro, o sea, ahí detrás de eso hay una historia que es interesante, y es que yo he hablado con gente que estaba con usted desde la época y cuentan ellos, que le decían, ¿usted está loco? ¿Cómo va a salir a enfrentarse en radio frente a Caracol y las otras cadenas? O sea, no se vaya. No, a mí me decían mucho, pues yo tenía un puesto muy importante. La realidad es que, pues, digamos, en plata de hoy el puesto mío pues puede ser como renunciar a un puesto de 35, 40 millones de pesos, me imagino. Un poquito más de pronto en plata de hoy. Okay. Y yo decidí irme, tal vez, no sé cómo serán los equivalentes de dinero, pero pues
sí tenía, digamos, la vicepresidencia de una compañía importante. Pero lo que hizo usted fue tomar todas las emisoras independientes que existían en el país, que nadie las estaba comercializando, y empezar a comercializarlas, no sé si armando una red, pero sí teniendo una No, se audiencia. trató de armar la red, pero eso no funcionó y eso fracasó rápidamente al mes. O sea, eso no, yo los reunía, hablé con ellos y lo que querían pues ya era ponerme un sueldo. Entonces yo dije, esto no funcionó. Entonces yo dije, no, déjeme, yo les vendo. Y empecé a ofrecer el servicio y les mandaba, y ahí se logró empezar a vender cositas. Se empezó a lograr vender cosas, pero finalmente a los 4 meses o 5 meses nos dieron la comercialización de Prego Televisión, que era el noticiero nacional que presentaba José Fernández Gómez. Okay. Y eso fue un trabajo al que nos dedicamos más, nos dio más ingresos y las emisoras se fueron desarrollando. Y pues la realidad es que en el negocio nuestro la televisión siempre tuvo ingresos superiores a la radio en proporción de 15, 20 a 1. Ok. Aún hoy en día se comercializa radio, ¿no? Una de las empresas lo Hoy en hace. día comercializamos radio, Sí. si todavía seguimos con eso, comercializamos radio, tenemos negocios por ahí, comercializamos por ahí 600 emisoras, comercializamos canales comunitarios, comercializamos televisión regional, medios que son pues, que digamos que tienen audiencias, pero que no son tradicionales y se agregan y sin ser un negocio muy importante, tiene su mercado. Hablemos un poquito de ese paso a la televisión, porque eso fue un crecimiento gigantesco y pues que tuvo su pico a finales de los 2000, pero contemos un poquito cómo fue eso, cómo nació el tema del León. No, básicamente, no, en televisión nosotros empezamos con Noticiero Nacional. Creo que la segunda marca que logramos comercializar fue Coestrellas, que era la de Pacheco, que tenía muy buenos programas, Dejémonos de Vainas, Compre la Orquesta. Entonces, eso creo que fue la segunda marca. Tenía novelas importantes. Después se presentó la licitación de 1990, 92 creo, y ahí logramos tener, digamos, otras programadoras. Fuimos creciendo, fuimos avanzando, tuvimos muy buenos años hacia el 94. Después, se adjudicaron noticieros, tuvimos QAP. Después hubo una crisis y por motivos políticos, o sea, revocaron los noticieros, eso nos dio muy duro. En todo ese proceso de revocar los noticieros vino entonces, en la constituyente, los grupos grandes metieron una norma sobre libertad de medios, etc. Y empezaron a hacer un lobby para la privatización de la televisión. En el 98 se dio origen a la privatización de la televisión. Y nosotros teníamos muy buena posición. Teníamos, digamos, con RTI que comercializábamos, teníamos un paquete muy grande y teníamos audiencia, que fue cuando hicimos las programadoras, se juntaron en el canal A. Y salió el tema del León. Entonces nosotros teníamos audiencia y estuvimos, eso fue el 98, el 99 fue un año económicamente muy duro, el 2000 hubo una gran crisis, el 99 también, entonces nosotros teníamos audiencia y Caracol y RNN no tenían audiencia, pero entonces se llegó a un tema muy complicado donde a pesar de tener audiencia no vendíamos. Y esas pérdidas en televisión son monumentales. Digamos, para hablar en épocas, en plata de la época, se podían perder 200 millones de pesos diarios. Entonces eso, pues lo que había de capital se fue en 4 o 5 meses. Eso no, y ahí hubo una gran crisis en un momento dado. Cuando eso explotó, pues explotó afortunadamente relativamente rápido. Explotó por ahí en un año. Y ya finalmente se quedaron Caracol y RCN con el negocio, los canales se fueron muriendo. El canal 1 murió casi que automáticamente y el A se murió el año pasado. O sea, con todavía pues CMI, después se hicieron, ahí está pues medio vivo, pero con unos esfuerzos económicos. De pronto para personas no tan mayores como nosotros, el tema del León les suena un poco loco, pero el tema es que en esa época yo recuerdo que uno se sentaba a ver televisión y uno no se despegaba porque la programación estaba tan bien armada que uno estaba viendo uno tras otro, tras el famoso arrastre. Y había un icono del canal A que era un león que salía corriendo hacia la pantalla, por eso era muy famoso. Sí, no, y el canal tenía mucha sintonía y solo había 2 canales, pero eso hoy en día o sea, pues lo que pasa es que los alcances de antes eran de 2 canales y hoy finalmente pues hay oportunidades para dar contenido, hay 1000. Entonces antes la gente lo único que veía era eso para la gente joven. Yo llegué al Grupo Mejía en 2001, recién graduado de la universidad, y me acuerdo mucho que el primer día
Mi primer día de trabajo fue en una sala de juntas. Estamos con 2 personas más que eran Carlos Carrillo y Juan Francisco. Y fueron 8 horas usted botando corriente sobre nuevas ideas de negocio y todo eso. Pero en ese mismo año se estaba cayendo toda la estantería. O sea, ese año, si no estoy mal, se cerraron alrededor de 16 empresas. Nuestras. Sí. Sí, es probable. O sea, a mí me tocó muy duro la crisis porque nosotros teníamos más de 1000 empleados y yo creo que quedamos por ahí con 250 nomás. Bueno, ¿y eso Entonces, cómo lo golpea a uno? ¿Cómo no, maneja eso uno esas cosas? golpea muy duro, pues porque usted sabe que nosotros trabajamos, tenemos mucha estabilidad con la gente. Entonces, pues si el grupo se había hecho con amigos y con gente que trabajó mucho con uno desde cero, entonces pues naturalmente eso es demasiado doloroso, pues a sacar los amigos, sacar gente que trabajó con uno, ir mirando, pero finalmente la gente fue saliendo, la gente logró conseguir trabajo. Tal vez lo más, un día me visitó una persona, en general todo el mundo se fue ubicando, pero un día me visitó un portero y la situación, digamos, de la gente más en la base sí fue dramática, o sea, le dio más trabajo ubicarse. Los otros ahí yo veo que todos se fueron ubicando, unos montaron negocios, otros volvieron a conseguir trabajo, otros ahí van, en general bien, en general la gente salió y para mí, y uno también pues muy duro, pero ahí se va uno recuperando, uno va asumiendo el golpe y se recupera. Y emocionalmente, físicamente, eso, porque es que también uno después de eso dice, pues yo me vuelvo a emplear. O sea, ¿cómo es el razonamiento? ¿Cómo es el golpe emocional físico? No, yo no tenía ¿Y cómo posibilidad de tú? emplearme, yo tenía todavía una deuda muy grande, tenía muchos problemas y tenía todavía, pues yo no sé si fueron 250 o 300 empleados y problemas para resolverme. Esa posibilidad mía no existía. La posibilidad de Ok. emplearme, además ya para ese entonces tenía 47, 48 años. Perdón, pero para tener contexto, ¿qué fue, qué ocasionó la crisis? La privatización de la televisión. Ah, Es que si entiendo bien la historia, gran parte del músculo económico del grupo estaba basado en televisión, que eran unas facturaciones gigantescas. Entonces, cuando entran los 2 canales privados, todos los contenidos que estaban ahí, muchos salieron corriendo para allá. Sí, pero no solo eso, sino la crisis económica, porque en el 99 hubo una crisis muy grande. De hecho a mí me dijo una persona de Caracol Televisión que el proyecto nuestro les había llevado a ellos costos adicionales de más de $300 millones, porque ellos esperaban penetrar rápido, nosotros les logramos demorar esos 2 años. Pero finalmente hubo una crisis económica y no se volvió a vender publicidad. Nadie. Entonces las pérdidas fueron muy grandes. Entonces es que ese negocio es muy riesgoso. Por ejemplo, hace 3 años o 4, en el año 2020-21, RCN perdió algo así como $300 millones. Entonces eso no es cifras que uno pueda resistir. Entonces nos tocó una época muy mala donde se perdió una plata que no teníamos ni podíamos resistir. impresionante. Bueno, y se levantó. Ahí vamos, Oscar. Porque bueno, digamos que a mí la historia de Carlos me parece interesante porque yo conocí esa quiebra porque me tocó vivirla. Yo acababa de entrar y como al mes cerraron a Coestrellas, que era por la que me habían contratado, yo bueno, me quedé sin trabajo. Pero bueno, afortunadamente me contrataron por otra. Y se levantó y bueno, pero sé que ha habido en el camino otras quiebras, otras estrelladas no tan grandes como esta, por ejemplo, el tema del hospital en San Andrés, cosas por ahí que han No, yo he ocurrido. hecho mucha bobada, o sea, mucha bobada y espero no volver a hacer bobadas en la vida, porque pues tengo un espíritu de emprendedor muy grande. Entonces yo sí he hecho mucha bobada, he tenido experiencias industriales fracasadas, he tenido varias donde le he comprado acciones a la gente y no lideradas por nosotros y no me he metido en el negocio y eso ha sido un desastre y me ha tocado a mí manejar el problema. Ah, Entonces, sí, he hecho muchas y espero no hacer más. Ahora tengo todo tipo de controles para no dar más. ok. Pero ¿no crees que eso es parte de arriesgarse y alguna de esas bobadas te salió bien? Muchas, No. Yo tengo una frase que yo soy muy bueno para ganar plata y muy bueno para perder plata. Entonces ahora estoy tratando de limitar los errores. O sea, es algo en lo que tengo que trabajar. Ya soy consciente de que no me debo meter en negocios que no conozco. Ya no me llama la atención meterme en negocios con sociedades, no me llama la atención. O sea, lo que hay no me llama la atención. Muchas inversiones. También Ok. hemos hecho algunas, efectivamente, inversión en el exterior, nos fue mal. O sea, un contrato grande que teníamos nos lo quitaron, pues también allá es complicado, temas gubernamentales, etcétera. Entonces, complicado, pero sí hemos tratado, digamos, de cuidar más el riesgo. Para que las personas tengan contexto yo sé que Efectimedios es una marca que se conoce mucho acá, pero hablemos de qué es Efectimedios.
No, Efectimedios es Efectimedios es una compañía aquí se llama publicidad exterior, eso es más una compañía de out of home, lo llaman, que es los medios fuera de casa. Entonces Efectimedios es el líder en eso, maneja la publicidad de los aeropuertos, maneja centros comerciales, vitrinas, vallas, sistemas de transporte. Y esa es una categoría, digamos, que es tal vez la única que se salvó en la reestructuración de los medios. Y Efectimedios es la líder y es del grupo nuestro. Yo recuerdo una vez, Carlos, yo me quebré por allá en el 2019. Y para mí fue muy duro porque fue digamos que una jugada sucia que me hicieron ciertas personas ese día. Y yo me acuerdo que fui a pedirle consejo a usted. Usted que está ya formado en quiebras, ¿qué hago? Y una cosa que me llamó mucho la atención es que usted me dijo, de esas personas que me habían hecho esa jugada, me dijo, téngalas de amigas, porque usted no sabe cuándo las va a necesitar. Y yo entendí muchas cosas ese día, porque me acordé de muchas personas que pues se habla mucho en el grupo, de personas que le habían hecho jugadas también sucias a usted en su momento, muchos que se aprovecharon cuando cayó y todo eso, pero usted mantiene como esas relaciones, o sea, usted es muy de mantener relaciones. Cuéntanos un poquito esa filosofía. No, es que no, pues de esos odios no queda nada. O sea, si así si tratando de no hacerlo así, todo tengo enemigos y todo, entonces imagine donde yo también los mirara. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención las vueltas de la vida de la gente. Entonces, una persona es enemiga de uno, sale, le hizo esto y después está en otro trabajo. Entonces, si el otro después lo llama y si uno tiene una buena relación, pues finalmente un activo fundamental en estos negocios es el networking. Sí. Entonces usted tiene que tener un networking amplio y usted no sabe por dónde le van a salir las cosas. Y fuera de eso yo creo que es mejor estar en una vida más sosegada que llena de odios. Bien. Dejar las puertas abiertas. Carlos, usted hablaba de no meterse en negocios que no conoce, de no asociarse si usted no tiene el control de la empresa, de todas esas bobadas que ha hecho. ¿Qué más ha aprendido? ¿Qué más le podríamos contar a la audiencia de cómo crear una empresa, cómo mantenerse exitoso, cómo seguir adelante? No, mire, yo lo que diría es que, pues finalmente, aquí hay que mirar es que el punto es cómo hacer una empresa con poco dinero. Sí. Entonces, yo creo que una empresa con poco dinero necesita mucho esfuerzo del propietario al principio. El propietario tiene que hacer de todo, tiene que tener algún negocio que funcione. Porque todos estos negocios de hoy en día que dicen vamos a hacer esto, ahí estoy en uno, o sea, que no funciona y hemos perdido mucha plata. Entonces, ya estoy diciendo no más, o sea, porque esto no tiene sentido. Entonces, uno tiene que tener algo que como que coja tracción y con esa tracción se tiene que ir. Una cosa, algo con lo que se desarrolla mucha gente es que alguien le da un negocio. Entonces, alguien le da un negocio a uno y con un solo negocio bueno, si uno lo cuida, uno se va expandiendo y después podrá tener el segundo negocio. Pero el tema de tener miles de clientes y todo, entonces, que voy a conseguir un vendedor, ese no existe. O sea, el gran vendedor que le va a sacar a uno, eso no existe. Entonces, uno tiene que ser el vendedor, el administrador, si es del caso, uno factura, cobra, uno tiene que dar de todo. Entonces, y sobrevivir, porque finalmente el centro de los negocios es sobrevivir. Entonces, en los negocios del primer año, segundo, tercero, todo es sobrevivir. Uno tiene un negocio cuando logró sobrevivir. Entonces, todo el tema de que voy a hacer esto y lo que se estudia y todo eso, pues en negocios pequeños no hay. O sea, y en negocios grandes, pues yo tampoco le puedo hablar porque no he tenido mucho éxito. O sea, yo en negocios, nosotros digamos son negocios intermedios, pero cuando nosotros hemos hecho inversión y todos han sido poco exitosas. Entonces, por eso yo ya también digo, tampoco hemos sido exitosos, no hemos metido donde no es. Entonces, yo no es que ha sido, yo digamos, en temas más arriba no he sido exitoso, he sido muy bueno creando, haciendo cosas y ahora estamos mirando ya, poniendo controles y todo y espero, digamos, que Sí, se vaya mejorando. Sí, porque en el grupo ya se hizo un cambio generacional, ¿no? O sea, Sí, no, ya finalmente yo estoy retirado. O sea, yo soy como una especie de consultor. Entonces, cuando hay más problemas, tengo más trabajo. Entonces, hay momentos donde tengo mucho trabajo y hay momentos donde no tengo trabajo. Ok. Bueno, parece increíble pues de lo que estás contando, pero tengo una duda. O sea, creaste lo de los medios en radio, televisión, pero ¿cómo terminaste con Efectimedios? A ver,
el negocio de los medios es lo más volátil del mundo. Entonces, uno estaba bien. Entonces, uno lanzaba una novela de televisión. Si la novela, el primer día que salía el rating, tenía 30 puntos, usted estaba millonario. Y si tenía 8, estaba quebrado. Entonces, pues yo tenía 2 hijos chiquitos, tenía 3 hijos chiquitos. Yo tenía que vivir. Entonces yo decía, hombre, esto en cualquier momento se acaba. Y en esas dije, hay que diversificar esto, y se presentó la oportunidad de comprar una participación en Efectimedios en una plata, pues, no gigantesca. Entonces, muy al tamaño nuestro, muy afín con lo nuestro, muy afín con el mercado que conocíamos. Y eso fue muy importante porque eso fue vital para recuperarnos. Y ese es un negocio menos volátil que el otro, o sea, porque el de la televisión, incluso todo el mundo hoy está en televisión enredado. O sea, no hay compañía, por grande, pequeña, etcétera, que no esté con alto nivel de volatilidad. Entonces, ese negocio no es para gente común. Y es un negocio que ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora no Es sé que cómo será el consumo de la televisión. todo es en demanda, entonces es un punto donde con compañías como Netflix, como Warner, como Paramount, pues compañías como Caracol y RCN son diminutas. Y son globales, porque el entretenimiento es global. Entonces la gente quiere ver entretenimiento. A él no le importa si lo producen en Hollywood, si lo producen en Australia, si lo producen en España o si lo producen en Medellín. Eso no. Ahora, que haya contenidos locales les da algunas audiencias, pero finalmente son costos gigantescos. Entonces, pues ellos han encontrado unas ventanas muy importantes vendiendo contenido. Pero tienen en el negocio de emisión unos retos muy grandes. Sí, porque de hecho, yo recuerdo que uno de aquella sala de juntas de ese día, una de las ideas que salió era comercializar canales de cable, que en esa época era muy pequeñito el tema aquí en Colombia. Y eso se convirtió después en una de las empresas más importantes del grupo durante un buen tiempo, que se comercializaran varios canales de televisión, pero empezó a caer. Nosotros tuvimos una gran suerte que, pues, yo conocí a las personas de Olé y nos dieron la comercialización para canales de cable, y después nosotros logramos asociarnos para hacer una serie de temas técnicos en Colombia, y eso ha tenido mucho éxito. O sea, es una compañía, digamos, que hoy en día nosotros hacemos unos procesos técnicos para las compañías para Latinoamérica, y es bastante interesante. La industria toda esa industria, como volví a decir, está en una gran crisis, pero pues vamos a ver cómo nos logramos adaptar, y en eso anda todo el mundo. O sea, entonces, pues, en eso pues tengo la fortuna de estar asociados con jugadores muy importantes, pues, que están viendo a ver cómo se reinventan. Y naturalmente, pues, algo nos rebota, pero pues, publicidad ya no comercializamos, hacemos otros servicios. ¿Y cómo nace Inmov dentro de esta historia? Inmov, en esa historia, Jaime Torres, mi socio, manejaba Mejía Asociados Barranquilla. Mejía Asociados Barranquilla comercializaba, él era el gerente, y teníamos allá unos temas con noticieros de televisión, teníamos programas de televisión, teníamos negocios. Y cuando nos quedamos sin trabajo, entonces ahí me dijo, vamos a darle una vuelta a esto. Entonces todos los clientes tenían problemas en la costa. Y empezamos a tratar de vender soluciones para los clientes, soluciones de marketing experiencial en la costa. Entonces logró conseguir negocios con Bavaria, con CEL en esa época, y fue empezando a crecer en ese negocio. Pero después, lo que fue muy importante estar en la costa, pues después los clientes dijeron, no, venga, lo necesitamos más en la costa que en Bogotá. Entonces ya nos trasladamos a Bogotá, pero arrancó en Barranquilla. Ok. Ese es el origen de Inmov. O sea, Inmov surgió con capital negativo. O sea, no solo no teníamos plata, sino que debíamos más de la que había. Ok, y expliquemos pues qué es Inmov, una agencia de marketing, BTL, ¿qué es? A ver, Oscar, le voy a hacer la palabra a usted que trabajó allá. Bueno. Usted la conoce bien. Inmov es una agencia con varias unidades de negocio donde hoy en día la parte más fuerte sigue siendo el tema de las experiencias de marca. De hecho, cuando arrancaron en Barranquilla, yo me acuerdo mucho de algo que se llamaba Chévere y Fiesta, que era un espectáculo que se armaba con artistas en vivo y la gente entraba por recambio.
Ok. Entonces fue un tema muy, muy chévere. Y eso ha ido creciendo. Hoy en día se utiliza una tecnología enorme y se hacen eventos gigantescos para diferentes empresas. Y hoy en día InMob está operando, digamos que la casa matriz está en Miami y la fábrica está aquí en Colombia y operamos en diferentes partes de la región. Bueno, yo digo operamos porque todavía tengo algunos temas allá con ellos. También tiene un área de producción, tiene un área especializada en trade, que de hecho aquí estuvo, uno de nuestros invitados fue Flower, que Sí, él sí, sí. maneja la parte de trade. Tienen estudios de televisión también. Bueno, una serie de unidades de negocio que yo no sé si en este momento Inmof es la empresa más grande del grupo. No, es Efectimedia. Es Efectimedio la más grande del grupo. Ok. De pronto Inmof es la que más ha expandido. Está, sí, está en un proceso de expansión, pero estamos en un reto grande de expansión, pues que ojalá nos funcione. Bueno, Carlos, bueno, usted habla pues de que ha cometido muchos errores y todo eso, pero la verdad es que el caso de éxito suyo es enorme, tiene mucho éxito. Y ahora en ese cambio generacional, ¿cómo es ese proceso para entregar se me olvidó la palabra, para entregarle el paso a los que vienen detrás y que se siga manteniendo como No, ese rigor, ese éxito? usted sabe que yo siempre he dejado trabajar mucho a la gente y que yo no he estado, pues si bien yo soy muy activo y estoy muy metido en las cosas, no hago una gerencia muy controladora. Entonces, en cierta forma, para mí ha sido muy fácil entregar las cosas, o sea, porque va con mi forma de trabajar. Eh, Cuando yo empecé a trabajar, yo era el más joven, en todos lados. O sea, yo entré muy joven a Caracol, tuve mucho éxito, y a los 30 años yo era el más joven. Y fui el más joven durante mucho tiempo. ¿Mm? Y como, y como ahora la generación cambió y todo, yo más o menos sigo trabajando, ahora yo soy el más viejo en todos lados. Entonces no tuve intermedio, sino pasé de ser el más joven al más viejo. Entonces yo, donde voy soy el más viejo. Y antes, donde voy, era el más joven. Entonces de un momento a otro como que me hizo el switch. Pero yo me entiendo bien con los jóvenes. Yo manejo tecnología, manejo comunicación buena, vivo muy informado de todo. Entonces ¿Mm? yo también sé manejar eso. Y en tema de, bueno, tuviste, no sé cuántos empleados tengas hoy en día, pero me contaste que ahorita tuviste como 1000. No, hoy en ¿Cómo? día, sí, hoy en día también tenemos 1000. Y yo creo, sí, más o menos, digamos, antes en un momento 2000 y hoy en día más o menos estamos en 1000. Pero también 1000 ha sido el pico, no creo que hayamos pasado. O sea, entonces ahí movemos un poquito más arriba, más abajo. ¿Y qué consejo darías pues a aquellos que quieren crecer, pero no lo logran tal vez porque todo depende de ellos? Porque veo que tú dices, mi manera de ser es como un tema de delegación, de confiar en la gente. O sea, ¿qué consejo podrías dar a aquellas agencias que todavía no han logrado hacer eso? La palabra agencias es la primera que hay que involucrar ahí, porque es que ahí me dice, la agencia es un sector en cierta forma en crisis. Entonces depende del negocio. Por ejemplo, un negocio como el que tiene Oscar, pues o sea, él está en un punto donde tiene que acabar de consolidarse, sobrevivir, etcétera. Entonces, en un momento dado tendrá que tener ya, el mundo ha cambiado mucho, entonces tiene que tener talento asociado, herramientas, etcétera. Y cuando tenga gente, pues tiene que ir creciendo con mucho cuidado. O sea, yo creo que, que ahora hay oportunidades de negocio, pero cada vez se van, al menos en todo esto de medios y todos, están muy cerradas. Entonces yo diría que hoy en día están cerradísimas, porque es que ni siquiera se las llevaron todas Google, Facebook, eh, TikTok. Ahora la inteligencia artificial pone otra serie de temas. Ujú. Entonces está tan cambiado todo que yo lo que diría es que hay que tener un cuidado enorme. Yo diría que hay que ir a compañías más pequeñas. Yo diría pues que el tema de los 1000 empleados es porque tenemos varias cosas, pero digamos en una compañía de mensajería y logística tenemos 341. Entonces allá eso hace mucho bulto, o sea, pero pues las compañías, sí, son varias empresas, pero en general no es que, salvo la de mensajería, las otras son compañías de menos empleados. Ok, pero ¿cómo hiciste desde el comienzo como para empezar a delegar y cómo fue ese tema de confiar en las personas para poder crecer? No, pues ese es un tema también como de uno, de estilo y de dirección que uno va teniendo. Yo he estudiado mucho, yo he sido muy activo en prepararme, en construir networking, en leer, en hacer cursos. Yo digamos, le he gastado y le gasto mucho tiempo a eso.
Entonces, pues yo más o menos leo y todo, pues, ahí voy mirando cómo es. Tengo claro que yo soy muy mal ejecutor. O sea, lo que yo ejecute es un desastre. Entonces, es un desastre, o sea, y no me gusta. Entonces, no me gusta. En tema estratégico me considero que soy bueno. En tema de gestión, digamos, de conocer gente, mirar, etcétera, hacer contactos, soy bueno. Entonces yo más o menos identifico mis fortalezas. Súper. Carlos, gran parte de la audiencia de nosotros son personas de marketing, de diferentes empresas. Usted como experto en medios, ¿qué les contaría, qué les podría aconsejar en este mundo que está cambiando tan rápido? Mire, estamos en un tema donde nadie sabe. Entonces, yo tampoco. Entonces estamos, a mí, digamos, del sector en mi calidad del sector cuando he trabajado con agencias y cosas, la gente es muy despistada. Entonces uno tiene un emprendimiento, uno ya medio quebrado, facturando, digamos, 1.000 millones de pesos, y llega un publicista con un plan de 2.000. O sea, y él trata de convencerlo que si mete los 2.000, uno sale adelante. Entonces, finalmente, y entre la rotación y todo, hay que conocer mucho mejor los negocios. Entonces yo creo que a la publicidad y al marketing le ha faltado mucho involucrarse en conocer los negocios. Entonces, si usted va a trabajar con la constructora, usted tiene que saber cómo es el negocio de la construcción. No puede pensar de que eso es allá por poner unos avisos y por poner un tema y el lead, entonces que ponen el lead y después viene la gestión del lead. Entonces, eso no es tan sencillo, y lo mismo sucede, y si es una industria, lo mismo. Entonces, yo lo que le diría es que la gente tiene que ser más profunda en el manejo de los clientes. Y ojalá los clientes y sus agencias lograran unas relaciones más profundas para poder hacer esas capacitaciones y tener unas curvas de aprendizaje más grandes y cometer menos errores. Bien. Muy buen consejo. ¿Listos? Sí. Estamos Hombre, súper Carlos, pues agradecidos. me alegra mucho que no tenerlo acá. Qué bueno. Bueno. Un saludo para todos. Bueno, como si quieren contactarlo o algo, ¿cómo lo pueden ubicar? No. No le interesa que lo ubiquen. No me interesa. Mucho gusto de conocer a todo el mundo. Ya estoy retirado. Sí. Pero bueno, que conozcan las empresas, conozcan Sí. IMOV, conozcan Efectimedios. Sí. ¿Qué otro está dentro del grupo? Está Multimedios, está ABC, está los hoteles Fix. Fix, Ah, ok, Fitz. está el Hotel Portón Bogotá, Portón Medellín, 23 M&M, 23 M&M, que es la de logística. que es la de logística. Básicamente es eso. O Ese sea, es el y en InMove hay otras variables, pues. O sea, está. Entonces, Okay. Yo creo que Livent. está Livent. has logrado cosas grandísimas. Mm. Lo que pasa es que tú lo dices como... Sí, es muy modesto. Sí, Carlos es muy modesto. Pero has logrado cosas grandísimas y pues bueno, te admiramos por lo que has hecho y pues bueno, pueden seguir estas empresas y lo que necesiten, pues las empresas están a servicio. No, sí, lo que yo diría, y eso lo tengo yo muy claro, las empresas, y cuando Oscar decía, digamos, porque sí hay un tema que le puede suceder a uno, ¿verdad? Y eso, digamos, por varias empresas ya nos han ofrecido compras. Mm. Entonces, una cosa, digamos, que yo sí tengo claro es, digamos, eso pues es que el mundo es para trabajar. A mí, por ejemplo, vender las cosas y irme a vivir bueno y retirarme y quedar lleno de plata, no. También tengo claro que hay un compromiso con un poco de gente. Por ejemplo, entonces, que es un compromiso un poco de gente. Y lo que les decía al principio, digamos, las personas que están bien y que tienen mejor capacitación y todo sufren menos que las otras. Entonces, a mí sí me gusta que las compañías tengan vigencia y todo. Y me gusta, digamos, tratar de colaborar con la sociedad, generar empleo. Por ejemplo, hay negocios que son muy difíciles, pero digamos, por ejemplo, el de logística está con mucha gente y está en este momento en unas coyunturas muy complicadas por temas de regulación y temas gubernamentales, pero pues hay que tratar hasta dónde sostiene eso, pues porque hay mucho empleo y mucha cosa. Entonces, yo sí creo, digamos, que el destino de uno es trabajar. Yo el tema de vivir bueno no lo... También hay que vivir bueno, pero trabajando. El tema de no hacer nada no está en mi ADN. No me imagino, con todo lo que has hecho ya.
Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a nuestra audiencia. Y bueno, gracias para nosotros es un privilegio tenerte acá. No, bueno, un saludo para todo el mundo y muchas gracias a ustedes y adelante. Listo, Carlos. Bueno, Muchas gracias. Chao, chao. Saludos a todos. Nos vemos en el próximo episodio.